el gobierno necesita desarticular el movimiento obrero y desarticular la política para avanzar hacia una sociedad desigual. Sí, Gaby Mandato. Que no pueden vender, sí, la gente no puede sacar los plata de los vendedores no pueden vender por la política económica. Pregunto, ¿no piensan en todos ellos cuando van a hacer un paro? Es al revés. Los vendedores que no pueden vender porque la gente no tiene guita en el bolsillo o porque el poder adquisitivo del salario se pulveriza. Yo creo que mañana va a ser un paro contundente porque todos los sectores que dependen del consumo interno están sufriendo la política económica del gobierno. Me parece que tanto las pymes como los laburantes, como los comerciantes, como el sector industrial tiene dificultades con esta política económica, que con una tasa de interés del 47%, con la apertura de importaciones, con una devaluación que ha afectado muchísimo al consumo y con una recesión en puerta como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o salen a protestar o hacen sentir su voz. Ahora, no va a haber discurso mañana, Leandro, ¿eso no es flojo? Sí, a mí me hubiese gustado que sea un paro con movilización, con plan de lucha, con discursos y con un programa alternativo. Además, la CGT tiene un compromiso, la CGT y los partidos políticos opositores tenemos un compromiso con la sociedad de ofrecer un programa económico y social alternativo, porque no se trata solamente de rechazar el acuerdo con el fondo, que es imprescindible. El gobierno va a mostrar seguramente fotos de dirigentes que el gobierno cree que son lo antiguo, lo viejo y demás. Y que el paro quizás le haga un favor al gobierno para seguir mostrando eso, la grieta, y no hablar de la situación económica actual. ¿No te parece que por ahí desde ese criterio es inapropiado el paro de mañana? No. A ver, lo que es inapropiado es quedarse en casa o hacer como que no está pasando nada en la Argentina. Si te cierran 7.500 pymes, si toda la industria tiene problemas, si la gente hoy la semana pasada se conocieron los números de desocupación 9.1, antes de que se ponga en marcha el plan económico del fondo. Vos me decís, el movimiento obrero argentino es homogéneo, es moderno, es transparente. No, tiene dificultades. Sí. Hay sectores que son parte del pasado, hay sectores que expresan muy bien estos reclamos de la sociedad. Ahora, el contexto es tan crítico que necesita que todos los que estamos opuestos a esta política económica estemos en el mismo lugar para decirle no a esto, para evitar que este gobierno siga profundizando esta línea, porque estos vienen a eliminar el régimen previsional, vienen a bajar más el salario, vienen incluso a generar una recesión para equilibrar el déficit externo que va a provocar el cierre de la industria y de los comercios. Entonces, estamos obligados los que estamos enfrente de este gobierno y enfrente de este proyecto económico y social a construir la unidad más amplia posible para poder construir. Yo comparto la objeción una parte de la dirigencia sindical, que es parte del problema, en eso coincido. Ahora, está comprobado que en los países donde la tasa de sindicalización es menor, la desigualdad social es mayor. Si no tenés sindicatos organizados que defiendan el poder adquisitivo del salario, la dinámica del capitalismo lleva a que muy pocos concentren mucho y muchos concentren muy poco. Entonces, esta es la explicación acerca del por qué la estigmatización al movimiento obrero, a la política, a la persecución judicial, las operaciones de prensa. El gobierno necesita desarticular el movimiento obrero y desarticular la política para avanzar hacia una sociedad desigual. Sí, Gaby Mandato. Que no pueden vender, la gente no puede sacar los plata de los vendedores no pueden vender por la política económica. Pregunto, ¿no piensan en todos ellos cuando van a hacer un paro? Es al revés. Los vendedores que no pueden vender porque la gente no tiene guita en el bolsillo o porque el poder adquisitivo del salario se pulveriza. No, pero tienen que cerrar. Déjame terminar. Como consecuencia de medidas económicas deliberadas. Cuando el gobierno te sube la tasa de interés al 47%, vos decís, ¿qué significa la tasa de interés? Si tenés tarjeta de crédito, entendés lo que te digo. Lo que pasa es que tenés que vincular lo que pasa en tu vida cotidiana con una medida que parece abstracta. Pero cuando te suben la tasa de interés al 47%, se destruyen las ventas, porque el comerciante no tiene capacidad para dar crédito al consumo y el industrial no puede reactualizar. Cuando subís el dólar, mi amor, cuando subís el tipo de cambio, y vos decís, ¿qué tiene que ver que sube el dólar? Yo camino por la calle, a mí la gente me dice, por favor, hermano, hagan algo para frenar esto. Entonces, que vos pidas en los sets de televisión que la gente no proteste cuando le sacan la plata del bolsillo y cuando la gente se da cuenta por televisión que el sector financiero, que el sector exportador, que el sector agropecuario le está yendo muy bien en el mismo momento que a las personas de carne y hueso le está yendo muy mal, es casi perverso. ¿Sabes por qué? Porque es una regla elemental de la vida, que si a vos te están choreando, que si a vos te están pulverizando la vida, te están destruyendo tu proyecto familiar, salgas a protestar y te defienda. Claro. Acá la discusión no es por qué la gente, discúlpame, la discusión no es por qué la gente protesta. La discusión es por qué este gobierno gobierna solamente para las corporaciones. ¿O ustedes no se dan cuenta que al frente del Ministerio de Agroindustria está el presidente de la sociedad rural? ¿O no se dan cuenta que al frente de la Secretaría de Comercio está el señor Brown, que representa a la Anónima? ¿O no se dan cuenta ustedes que al frente del Ministerio de Energía han puesto a toda la
las corporaciones del sector petrolero. Es una vergüenza esto. La pregunta la pregunta es por qué la gente no protesta más. Esa es la verdadera pregunta. Estás mirando a mí y me parece importante. También perjudicás a mucha gente con este paro. ¿A qué Por gente? eso es que uno te lo pregunta. La gente que no puede ir a trabajar, la gente pero que la tiene gente que no puede ir a trabajar que no encima sabe... no tiene un mango, encima no pierde todo el día pero, mi amor, de negocios. Vos, a eso yo entiendo tu paro. te voy a decir una cosa, no es mi paro. Vos porque si mirás la televisión europea, si mirás la televisión europea, te das cuenta que en Francia está pasando lo mismo. Sí. En Francia está pasando lo mismo. Si mirás la televisión americana... Esa fue mi pregunta, que también se perjudica gente. Y digo, cuando hay un problema realmente, ¿no hay que ir a trabajar el doble? Pregunto. Yo no entiendo por A qué. ver, para que está bueno lo que preguntamos de todo. A ver, déjame cerrar Santoro quiere un chamarino también. Santoro, dale, a ver. Esto es muy simple. ¿Hay que trabajar el doble o no hay que trabajar? Esto es muy simple. En política, aunque a vos te parezca difícil asumir el concepto, digamos, vos siempre tenés una puja, como una pulseada, ¿tá? Y los distintos actores no tienen la igual proporción de fuerza. Una cosa es el capital, que tiene, por ejemplo, mucha capacidad para hacer lobby, para defender sus intereses, subiendo los precios, haciendo lockout patronales, y otra cosa es el trabajo. Históricamente, en el mundo, el trabajo se defiende, como te decía Marino, con la huelga. Es la herramienta que tiene para defenderse. Ahora, si no existiese capital organizativo y capacidad de presionar con la huelga, vos tendrías salarios mucho más bajos de los que tenés ahora y tendrías peores condiciones laborales. Históricamente, vos sabés, por ejemplo, que las jornadas de trabajo eran de 12 horas o de 14 horas y a partir de la huelga se redujeron a 7 o 8 y en algunos países a 6.